buenos días a todos. Hoy, como veis, los que repetís estáis colocados mejor que nunca. Espero que estéis contentos porque hemos comprado 30 sillas. Entonces, por fin no tenéis que estar cada uno en un asiento diferente. Y para los nuevos, pues disfrutad porque esto no está siempre, ¿vale? Entonces, nada, bienvenidos ya al diciembre, que es, cumplimos hoy un año como nueva sede de los Creative Mornings y estamos súper contentos, súper emocionados y como veis hoy va a ser todo un poco diferente a lo habitual porque es una manera también de agradeceroslo a todos y de innovar un poquito con todo esto. Entonces, para los nuevos que no conocéis lo que son los Creative Mornings y estaréis pensando en plan, ¿pero quién gana? ¿Dónde está el negocio? O sea, ¿qué es esto? He venido gratis, he comido un roscón, me han dado café, me han dado regalos, voy a escuchar a gente súper interesante. Pues realmente es que no existe negocio. O sea, esto es una iniciativa que hacemos todos sin ánimo de lucro, tanto los patrocinadores como los que lo organizamos, con la intención de que la gente de Madrid, la gente que pase por Madrid, no necesariamente los que sois de fuera estáis igualmente incluidos, podáis disfrutar de algo diferente un viernes por la mañana al mes y, oye, llevaros a casa reflexiones y cosas chulas. Entonces, pues lo que pueda durar esto, aquí nosotros seguiremos y nos podéis ver todos los últimos viernes de cada mes, menos en diciembre, que entendemos que queréis estar con vuestra familia y no en un Creative Mornings y está justificado, ¿vale? Entonces, como os decía, los patrocinadores. Hemos hecho este mapita, que lo ha hecho una de nuestras voluntarias, que ahora os cuento un poco cómo lo ha desarrollado, y voy a hablar un poco de ellos porque, como os digo, esto es gratis, pues tenemos que hacerles mención. Entonces, hay dos rutas, están nuestros patros más digitales y los más tangibles y comestibles. Entonces, tenemos, por un lado, Tres Letras Pan, que tiene ya dos obradores, tienen el de la avenida de Ramón y Cajal y el de la calle de Nueva Zelanda, que es ese roscón que habéis visto, que lo mágico del roscón de Nuria, que es la chica que estaba ahí, que lo ha preparado ayer por la noche y hoy le ha dado una última horneada, es que tiene roscón todo el año, ¿vale? O sea que es... Claro, no hace falta, eso es lo bueno. O sea, lo habéis probado hoy, pero luego tú estás en agosto, te comes una paella y después un roscón. Luego tenemos también a Monkey Coffee, que es para nosotros el mejor café del universo, que además Nuria y Kiko son súper amigos, entonces tú vas a por un roscón y te dan un café de Monkey Coffee. O sea, es que está todo aquí mezclado y tiene nada, aquí en la calle Valle Hermoso, pues ahora de repente os vais el viernes como si no tuvierais que trabajar, o ya hacéis la comida en el café de Kiko y estáis tan a gusto. Sigo. Las convidas, que las tenemos por aquí, que son las kombuchas hechas desde el sur de Extremadura, que no sé si las conocéis, pero son unas chicas que apoyan también un montón... todo su producto está como trazabilizado de manera local en España, es una alternativa a los refrescos y a todas estas cosas insanas, pues ella lo convierte en algo sano y si el agua a veces cuando sales te da pereza, pues una comida pues tiene mucha más gracia. Y tenemos también ya el último tangible como tal, que son las Yorokobus, que son este medio digital que luego si todos aquí habéis participado en la rifa, os llevaréis unos regalitos también de Yorokobu, que es un pasote y tiene unas revistas chulísimas que sacan mensualmente y que en enero tendréis aquí las de enero para cogerlas, a ver si así os apetece venir. Y finalmente ya me voy a la ruta digital, que tenemos por un lado aquí a Visual Materia, que Visual Materia son Lara y Alex, que les tenéis ahí sentados, que decís, ¿por qué su mesa mola más que la nuestra? Pues eso es porque ellos trabajan aquí en el Creative Mornings y lo que se dedican es a pintar un mural en directo sobre los puntos clave del discurso de nuestros ponentes. Entonces, luego de recuerdo, cuando acaba la ponencia, os vais a llevar como... Bueno, os vais a llevar, lo vamos a colgar en Instagram, le hacéis screenshot, o sea, te quiero decir, no hay impresora aquí ahora mismo, pero os vais a llevar luego el recuerdo a vuestra casa de los puntos claves de esta ponencia que habéis tenido, pues por si lo queréis compartir o decís, ay, pues qué interesante, qué chulada. Les podéis, ellos están aquí en este Creative, pero podéis contar con ellos para eventos y para un montón de cosas, aparte de que son unos diseñadores gráficos de la leche, entonces, bueno, ya les conocéis, Visual Materia. También SiteGround, que SiteGround aquí diréis que tiene que ver un ordenador con unos calcetines, pues bueno, es una empresa que es líder en hosting web y que siempre han apoyado la iniciativa de los Creative desde el principio un montón y nos ayudan también con la parte técnica y demás, y su merchandising son calcetines y siempre los regalan, con lo cual dices, pues mira, no sabría qué me podría dar una empresa de hosting web así un viernes por la mañana, pues traer unos calcetines, que es una pasada, y en la rifa os los vais a llevar 2 pares. Y luego ya creo que me queda terminar
Por lo último, pero no menos importante, porque es donde yo trabajo, que es este espacio en el que estáis ahora, que gracias a Taller de Ideas, que pone todo el soporte técnico, que somos una productora que hacemos contenidos digitales para el mundo corporativo, pues podéis estar aquí ahora en un plato de televisión que no sabíais probablemente que existía, así que ya lo conocéis, y si queréis hacer un video podcast, un evento, lo que necesitéis, pues nos llamáis. Y finalmente ya esta ilustración, por dar créditos y agradecimientos, la ha hecho una de nuestras voluntarias que se llama Paloma, que la podéis seguir en Insta, que es Pa Illustration, que por ejemplo, vosotros le decís, Paloma, no tengo un amigo invisible y no sé qué regalarle. Le decís vuestras cosas favoritas de Madrid, con vuestra pareja, con vuestros amigos, con vuestra familia, y ella os hace un mapa de Madrid, y tú se lo puedes regalar a la persona, le das una lámina preciosa de las cosas de Madrid que te recuerdan a ella. Creo que, bueno, luego os lo diré a Paloma, porque pues de Toledo, Valencia, o sea, me refiero, que no tiene por qué ser Madrid, pero en este caso, que estoy solo como Madrid, Madrid, Madrid. Y ya está, ya me callo con la parte de los patrocinadores. Muchísimas gracias por escuchar esto y un aplauso para ellos por este añazo. Por este super año que estamos eternamente agradecidos. Y ahora ya me meto con el tema en cuestión, que es, como todos sabéis y habréis visto en las comunicaciones, la abundancia. Entonces, por un lado, la coña de, oye, ya que hay abundancia, pues abundancia de ponentes, porque esto normalmente es solo un ponente cada vez, y hoy hemos querido hacerlo de una manera diferente, y da la casualidad, no es ninguna casualidad, que Carlos Javier, Carol, Sara Ruballo y José Miguel, que por favor, id pasando y os colocáis donde queráis, menos en esta. Venga, a mí. Sí, hay tú y yo incómodas y los demás como reyes. Sí, o sea, pues hemos comprado 30 sillas, pero no tenemos 5 taburetes iguales. Entonces, bueno, aquí tenéis a 4 personas que ya han participado en Creative Mornings este año y nos dejaron tantas reflexiones, tantos conocimientos, que era como un honor tenerles a todos juntos y escuchar qué tenían que decirse unos a otros o cómo reflexionaban sobre un tema todos a la vez, ¿no? Que en este caso, como os decía, es la abundancia. Entonces, vamos a tener abordaje, empiezo contigo y voy para allá, que os habéis colocado así. Vamos a tener un abordaje muy teórico, porque José Miguel Contreras es experto en comunicación. Entonces, ahora que estamos en una época de abundancia de noticias, de sobreestímulos, de todo, de no saber dónde está la verdad, cuál es la mentira, pues José Miguel nos va a explicar un poco cómo ve él este tema de la abundancia en su experiencia, en sus conocimientos. Luego tenemos a Sara, que es Sara Ruballo, historiadora de arte, que para mí es de las mejores divulgadoras, por no decir mi favoritísima, que no se me note, mi favorita como divulgadora de arte. O sea, Sara es youtuber, también tiene una manera de comunicar a toda la gente que o sabes mucho de arte, Sara te va a seguir aportando cosas, o no tienes ni idea y de repente el arte te parece una cosa interesante y divertida. Y además, como los cuadros se entienden mucho mejor con contexto, pues qué mejor que tener a Sara para que nos explique un poquito cómo va todo esto. Tenemos a Carlos Javier González, en sus redes Aspirar al 1, porque si no, no te van a encontrar, porque yo nunca te encuentro, al principio me ha costado un montón, que es filósofo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí una persona que ha estudiado a las mejores mentes de la humanidad y las entiende, cosa que yo no he sido capaz de hacer en mi vida. A veces, pero bueno, seguro que muchísimo mejor que yo. Y encima tú haces tus propias teorías, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más yo de tipo de decir poco? O sea, más que guau, y que a ver qué nos cuentas hoy. Y luego, finalmente, tenemos a Carolina Rodríguez, que Carol, bueno, yo la conocí porque fue mi profesora del máster y dije, ¿quién es esta loca? Que terminó siendo mi íntima amiga. Entonces, a Carol simplemente, o sea, es una persona que en su Creative dio el punto de vista como más testimonial y abordó muy bien cómo ella desarrolla la abundancia y la creatividad para conseguir siendo funcional y que le vaya también y haga proyectos tan chulos que os contará. Y encima la tía acaba de estrenar ayer o antes de ayer un libro que, no lo quiero decir mal, pero son La vida va de esto, cuentos para el día a día. Surrealistas, cuentos surrealistas. Cuentos surrealistas para el día a día. No me hagas mala publicidad. Perdón. Pero me sé el nombre de uno que era el cocinero que no cortaba pimientos ni rojos ni verdes. Eso me lo sé. Y Sara tiene el libro de pintoras. Es que aquí todos escribís mucho. Acabo de publicar. Claro. Bueno, luego hacemos aquí, os contamos todo lo que han hecho, pero bueno, ya con esta presentación tan increíble, un fuerte aplauso y empezamos.
Vale, a ver, entonces, la reflexión era la abundancia, ¿no? A mí a veces los creativos son los que te dan los temas y te dicen explora esto y yo, bueno, ¿abundancia de qué, no? O sea, ¿cómo se empieza esto? ¿Cómo se modera una mesa redonda con esta gente hablando de abundancia? Entonces, hilado a esto, pensé en una reflexión que hace un filósofo surcoreano, que ahora cito el nombre porque yo todo me lo tengo que leer porque es que estas cosas, Byung-Chul Han, en su libro No cosas, ¿vale? Y él reflexiona sobre las cosas y las no cosas. Os pongo ejemplos antes de citar sus palabras porque si no, no vais a entender nada. Para él las cosas son, por ejemplo, libros, la naturaleza, la reflexión, los amigos, cosas que te conectan con el mundo a largo plazo. Y las no cosas son, por ejemplo, los likes en Instagram, la de horas que pasamos haciendo scroll infinitamente sin que nos aporten nada. Entonces, ahora sí que le cito a él, en sus palabras, las cosas son polo de reposo en la vida. En la actualidad están completamente recubiertas de información. Los impulsos de información son todo menos polos de reposo en la vida. No es posible detenerse en esa información. Entonces, yo con esto me quedo con lo de cosas no cosas porque justo Carol contaba en su ponencia, que yo os lo cuento así brevemente, que ella pacta con sus jefes periodos de vacaciones de 3 meses, ¿no? Y vosotros diréis, joder, esta tía qué lista. Pero ella no lo hace como vacaciones. Ahora tengo mi propia empresa, pero Ella, sí, me salía muy bien. la manera de Carol de tomarse esas vacaciones son para nutrirse ella y quitar esa abundancia de no cosas en su vida y seguir trabajando y formándose para tener esa abundancia de cosas. Entonces, para los otros 3, que no hablasteis de vosotros mismos, ¿qué cosas hacéis en vuestra vida que os aportan esa abundancia de cosas y os hacen quitaros las no cosas? Sara, te miro a ti. Joder. Vaya. Es dificilísimo. No puedes empezar por el filósofo. Siempre como que es el comodín. Que me dé una pista. Yo es que intento vivir constantemente en las cosas. Y en las no cosas, al final es un poco por trabajo. Porque como trabajo con las redes sociales, pues yo es que me he quedado con lo del scroll, que no aporta nada. Entonces, la verdad es que intento estar siempre rodeada de gente, siempre intento comunicarme con todo el mundo, todo lo que tengo una duda lo busco en el momento, soy como asquerosamente curiosa y eso también me impide no dormir, o sea, entonces eso es no cosa también. Vale, entonces yo simplemente curro mucho, pero porque soy un poco adicta, me gusta, creo que solo tenemos una oportunidad, que es la vida en sí, e intento que no se me escape en perder el tiempo, porque considero que es lo menos abundante que tengo y lo más valioso también. El filósofo, no sé si te vale. que te han llamado. ¿Os ha valido? Exacto. Muy bien, muy bien. Sí, Yo igual. Sara ha mencionado algo que yo creo que es absolutamente fundamental, que has dicho la palabra adicción, Ah, o sí. soy adicta. Soy adicta, sí. Y justo hace unos días escribí un artículo sobre la adicción a las pantallas. Somos absolutamente adictos a las pantallas y la adicción que tenemos a las pantallas se puede igualar o se puede equiparar perfectamente a otro tipo de adicciones psicológicas, sobre todo psicológicas que tienen que ver con otro tipo de conductas. Estamos enganchados a ese scrolling infinito, estamos enganchados a ese estar permanentemente atentos a las notificaciones, tenemos que estar avasallados por ese aluvión hiperestimular porque si no nos sentimos vacíos, si no nos sentimos carentes de sentido. Y hay un concepto de otro filósofo que se llama Mark Fisher, que tiene un libro que se llama Realismo capitalista, que es un libro que diagnostica perfectamente lo que está sucediendo hoy y tiene un concepto que se llama anedonia depresiva. Y creo que es fundamental. Y es que estamos buscando constantemente la gratificación permanente y eso lo que nos hace es caer en la insatisfacción permanente. Entonces, ¿qué hago yo? Que no he contestado la pregunta, como solemos hacerle a la gente de filosofía. Lo que suelo hacer yo es intentar fijar mi propio criterio. Rodeados de lo mucho, es decir, de la abundancia, bueno, ahora está Byung-Chul Han, pero cuando estamos rodeados de la abundancia, cuando estamos expuestos a tanta abundancia, hiperestimular, cuando hay tanto estímulo a nuestro alrededor, lo que intento hacer es recuperar, o voy a utilizar una palabra más fuerte, reconquistar mi propio criterio. Porque lo que nos están robando, voy a hablar de instancias ahora invisibles, por no hablar del sistema, que esto siempre es un poco conspiranoico, pero nos están robando nuestra capacidad para tener un criterio propio. Al final, lo mucho lo que hace es no dejar centrarnos en lo poco, en lo cualitativo, en lo que da sentido a nuestra vida. Bueno, ahora a ver qué dice José Miguel. Bueno, yo de abundancia puedo hablar porque lo que tengo es abundancia de años. Desgraciadamente es la única característica en la que destaco y no creo que sea muy para presumir. Bueno, la verdad es que en línea de lo que decís, en esta pregunta sorpresa que no sabíamos cómo empezaba,
todo el tema ahora que estaba empezando Carlos y que unía a partir de lo que estabais planteando del uso de cosas y el uso de no cosas tiene mucho que ver con la sociedad actual, la tecnología, cómo está modificando nuestra vida. Seguramente, vamos, no seguramente, con total seguridad, ninguna civilización anterior a nosotros ha vivido el nivel de cambios que vivimos nosotros. Esto es absolutamente increíble. Antes los cambios generacionales tenían unos plazos amplísimos y ahora entre dos chavales de 25 y de 15 es que no tienen nada que ver, son mundos completamente diferentes. Estamos viendo los cambios en directo. Aplicado a esto que estamos hablando, curiosamente, si nos damos cuenta, la mayor parte de los cambios no son cambios que hemos buscado, que hemos demandado, no son grandes conquistas sociales que hemos dicho por fin existe. La tecnología va por un lado inventando cosas y a partir de que las inventa decimos, pues ya que lo ha inventado vamos a usarlo, y empezamos a usarlo desordenadamente y en ocasiones sin darnos cuenta de los efectos que provoca. Y evidentemente el otro gran impulsor de los cambios sociales es el dinero, es el mundo de los negocios que lo que están es intentando aprovechar, viendo qué necesidades no pedidas, en ocasiones te las colocan y de repente necesitas algo que no necesitabas, porque evidentemente no existía, ¿no? Esto aprovecha una situación, o mejor dicho, perdón, esto provoca una situación y un efecto que ahora mismo es de los que más se está analizando en todo el mundo del comercio en general, especialmente del comercio cultural, pero si lo pensamos también está pasando con los coches y con el turismo y con la alimentación y con tal, que es darse cuenta de este cambio trascendental que supone el que ya no es tan importante o el negocio es poseer las cosas como disfrutarlas. Este es un cambio trascendental ahora mismo en el mundo actual. Antes, tradicionalmente, tu clase social era la que te provocaba el tener acceso a determinadas historias y a otras no. Ahora no, esto ha cambiado. En el fondo es una manera de ganar más dinero. Dice, ¿por qué me tengo que dedicar solo a la gente que tiene pasta cuando mucha gente tiene la aspiración y nunca va a tener la posibilidad de hacerlo? Puedes tener un coche negro, una limusina con chofer que te lleva y al que no le tienes que pagar. Evidentemente no es tuyo, es de un hombre explotado en el trabajo por las horas, pero tienes la sensación, no de irte en metro ni en un taxi, sino que tienes tu propio coche. Puedes disfrutar exactamente igual prácticamente de casi todas las necesidades que de otra manera antes era imposible. En el caso nuestro de los medios, pues pensad en el mundo del vídeo o de la música. Es decir, antes los que éramos coleccionistas de vinilos, ¿no? Pues contábamos como joyas cuántos vinilos teníamos y los cuidábamos y dedicabas habitaciones prácticamente solo a eso. Hoy en día es completamente imposible. Tienes toda la música del mundo, tienes todos los contenidos del mundo y pagas solo por tener la posibilidad de disfrutarlo. Ni siquiera pagas por usarlo. Entonces, este mundo, ahora hablaremos si queréis un poquito más a partir de esta idea central, para no enrollarme, que me va a regañar Blanca. No he dicho que para ser sorpresa. No, te conozco, pero sé de que va a ser la típica persona que no respeta, aprovecho la ocasión. Bueno, muy bien. Vale. Yo aquí justo nada, simplemente es a ti, Carol, que eres la que nos falta y de la que ha salido como toda esta idea. Tú, principalmente, cuéntanos también de qué cosas huyes y qué es lo que te genera esa necesidad como automática para reaccionar y decir, demasiadas no cosas en mi vida, me voy a buscar las cosas. Bueno, realmente yo siempre como que de forma natural ahora he podido analizarlo, siempre lo he hecho, huir de esas no cosas, o sea... Trabajo mucho para corporaciones, como construyendo un poco con lo que dice José Miguel, y sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi Instagram me defino como disfrutona por naturaleza, y sí que es verdad que nosotros acabamos de sacar una empresa que se llama Spin-Off, que nuestro propósito es ayudar a disfrutar a las personas de las cosas. ¿Qué pasa? Que la accesibilidad no hace tampoco que disfruten, porque se piensan que ya es un derecho y una obligación el tener eso porque les toca. Entonces, sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que la gente no se paraba a reflexionar en base a una gratitud está el disfrute, ¿no? Tiene como esa estructura, yo estoy agradecido de lo que tengo y con esa gratitud tú tienes un estado emocional y mental que te ayuda a disfrutar de las cosas sin que sea algo que estáis obligado a dármelo en vez de lo elijo, lo escojo y tiene como ese pozo, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas, como bien dice José Miguel, es todo el bombardeo de las grandes corporaciones de
necesitas esto para reflejarte como persona, para que el mundo te admita y encima te reflejo en un estatus que no es el tuyo, por lo tanto siempre vas a tener frustración, por lo tanto siempre me vas a querer consumir, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con corporaciones de nueva generación en la que los valores y el propósito está enfocado a cómo puedo ayudar a la sociedad y en base a esa ayuda creo algo que es legítimo que yo le pueda dar y le ayudo además a usarlo, ¿no? Entonces, eso lo he ido comprobando siempre porque al final mi familia, casi todos son empresarios de diferente ámbito, he visto cómo han ayudado a la sociedad en su entorno, en su barrio, en lo local. Y es algo que siempre me quedó como muchísimo pozo en la búsqueda de cómo nutrirme a nivel cultural, a nivel emocional con otras personas y haciendo todo tipo de trabajos, porque yo estoy haciendo un día galletas en un sitio y otro día me voy a dar clase o una conferencia en otro y otro día me pongo a ayudarme a hacer ¿cómo se dice? Barro de esto. Hace falta hacer cuenco para vender no sé qué, ya voy yo a hacer cuenco, ¿no? Entonces creo que eso que me da como una... creo que la palabra es plenitud, ¿sabes? Para poder disfrutar, ¿no? Entonces eso es lo que siempre intento como compartir cuando doy charlas, cuando hago mentoring o desde mi propia estructura de empresa. ¿Podemos seguir o esperamos a que la moderadora... No, hombre, aporta, no nos deja rajar, con lo que nos gusta. A todo esto es que, claro, me está aquí No, mirando, es que si no luego se me olvida, pero vamos, intento. Es que lo que aporta Carol... y yo creo que es importante, tiene que ver con los estados de ánimo que provoca este tipo de reacciones y este tipo de nuevo mercado en el que estamos viviendo, de necesidades no buscadas que de repente son accesibles y que te acaban colocando, o es uno de los peligros, además de la adicción, que es efectivamente la clave determinante, porque además no lo puedes soltar, no solo es una adicción, puede haber adicciones positivas, no sé si puede llegar a verlos, pero algunas se me ocurre. Pero sí que es evidente que si encima la adicción te lleva a estados de ansiedad o de frustración, puede ser importante, ¿no? Ahí hay un concepto que hace ya años, cuando todo esto empezó a plantearse, que hacía un periodista americano que a mí me gusta mucho, que se llama David Brooks, y tenía un libro que hablaba precisamente de la construcción de estas nuevas sociedades aspiracionales y tal, que llamaban en inglés el DIP, como lo de mojar las salsas, que es Disorder, Incomes and Position, que es el problema que tiene la gente que por su actividad profesional o por lo que tiene accede a mundos que realmente no le pertenecen. En mi caso yo lo he vivido muchas veces como periodista, sobre todo cuando era joven. Claro, tú como periodista accedes a mundos que realmente no son el tuyo. Cuando te invita a comer el presidente de una compañía o te dan una rueda de prensa y tal, vas a un hotel extraordinario, te dan de comer extraordinariamente y la verdad dices, pues me siento bien aquí, no está mal, o recibes algún regalo. Esta frustración, este desorden entre los ingresos reales que tienes y la posición que te gustaría tener, hoy en día yo creo que es uno de los problemas que más se está agitando, porque realmente tienes la posibilidad de autoengañarte y creerte realmente que perteneces a mundos que luego tu propia realidad económica, y más en los tiempos de desigualdad que vivimos, Sí, te castiga enormemente. No, perdona, pero me levanta la mano primero. Como en el cole. Sara, yo solamente voy a dejar aquí así como una bombita que me gusta a mí. Yo como historiadora barro para atrás. ¿El volver a los orígenes no es súper confortante? O sea, el decir, porque a mí me ha pasado que yo soy una tía de barrio humilde, de padres trabajadores y no sé qué, ya de repente estoy en la tele. Y entonces, claro, a mí cuando yo de repente, Javier Cansado era mi compañero de trabajo, cuando yo le veía en las Navidades, ¿sabes? Con Faimino y Cansado, flipaba y decía, y ahora este tío es mi compañero de curro, o sea, qué loquísimo, ¿no? Y me dijo una frase magistral, me dijo, así estábamos mirando el plato de televisión, que yo no había estado nunca en ninguno, y me dice, no te acostumbres a la tele, que es un sinsentido. ¿Sabes? Maravilloso. Y me dijo esa frase y claro, y yo me acuerdo cuando el cochazo venía a buscarme a mi casa y todas mis vecinas asomadas al visillo diciendo,
¿dónde va la Sara en ese cochazo? Claro, y en plan de yo como si fuese una tía importante. Entonces, es verdad que es muy guay de repente llegar a un hotel o que te traten o que alguien venga y te ate los zapatos, que ha pasado, y yo es como de, porque yo luego vuelvo a mi casa, a mi barrio, y soy señora de mi casa y pongo un fregaplatos y voy maquillada como una estrella de cine de Hollywood, pero estoy sacando al perro y poniendo un fregaplatos y contando cuentos a mis hijos, ¿no? Entonces, claro, y el volver a mis orígenes, eso también, en cierta manera, me conforta y me hace sentirme en bata de boatiné y sentirme en casa, ¿sabes? Entonces, está muy bien, pero yo creo que el lugar del que procedes, salvo que procedas de un sitio abyecto y despreciable, normalmente suele ser un sitio de confort y un sitio de vuelta, ¿no? En la historia del arte lo vemos continuamente. En la historia siempre es todo un ciclo, que siempre avanzamos, pero siempre tenemos, cuando las cosas se van de madre, volvemos para atrás para reencontrar nuestros propios orígenes. No sé en qué punto estamos. Claro, el origen es muy importante, pero también es muy importante el punto de llegada. ¿Dónde ponemos el punto de llegada? Y lo que ha mencionado antes Carol, y habéis abundado ahora en ello, es el deseo, el concepto de deseo. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos y qué hemos hecho con él? Porque el tiempo, ya que ha salido la psicología, con mis alumnos, soy profesor de filosofía y psicología en bachillerato también, entonces con mis alumnos les explico el concepto de demora de la gratificación. Ahora mismo no tenemos demora en la gratificación, claro. Tenemos un deseo, claro. Tenemos la satisfacción y enseguida queremos encontrar esa satisfacción. No damos tiempo al camino, al tránsito, a la vía que une un punto y otro. Lo queremos todo ya, aquí y ahora, y eso está destrozando nuestra capacidad para desear, está destrozando nuestra capacidad para esperar. De hecho, la palabra espera viene de la raíz latina espe, que está unida a esperanza. Quien espera también está esperanzado en que aquello que va a encontrar le va a otorgar, como antes decía, una especie de sentido, una especie de plenificación o de plenitud. Disfrute. De disfrute, absolutamente. Es que es la consecuencia. Totalmente. Y el disfrute también se está olvidando, porque lo único que queremos son gratificaciones absolutamente veleidosas, que son carentes de sentido, están vacías, las no cosas de las que habla Byung-Chul Han, y estamos llenando nuestra vida de gratificaciones constantes que no nos llenan en absoluto. Entonces tenemos que pensar también en la construcción de nuestro deseo. Por supuesto, en el origen, pero también en hacia dónde vamos. Mira. No le vamos a dejar hablar a Blanca. Pero mejor. O sea, yo no me dado una mesa redonda en mi vida. Hablar esto ahora, digo, pues lo que hay gente que quiere unirse, ¿eh? O sea, que flipa. Pero mira, las zapatillas estas me las he además se lo dije a mi marido, que es mucho de esa opinión de que ya, o sea, como llevaba viendo estas zapatillas, te digo, meses, y ya el otro día terminamos de hacer pues una cosa, mi socio y yo tal, no sé qué, y dije, ahora yo me las voy a regalar. ¿Tú sabes el gustazo de poderlas estrenar hoy? Y que me diga ella, ¡qué chulas! Y yo, claro, me las he comprado porque me lo agradezco. Bueno, una de las cosas que quería decir sobre el concepto que ha dicho José Miguel, que me parece buenísimo, el de dipear, ¿no? Ahora hay algo incluso más creepy, porque por lo menos tú hablas de que en algún momento lo vives, ¿eh? ¿No? De repente te llevan en business que dices, hostia puta, no quiero salir de aquí en mi puta vida, y tal, no sé. Pero ahora hay una cosa que hace muchas las influencers, pobrecitas mías, que es su trabajo, o sea, también que hay gente que es, oye, que yo soy como tú y mira lo que tengo, unas valenciagas, hasta no sé qué, es decir, que encima las personas que no lo han probado, no lo han visto, nunca han estado en business, nunca se han puesto una valenciaga, nunca han estado en esos restaurantes, tienen la misma sensación encima sin haberlo vivido. Y eso es un continuo. Y yo creo que la consecuencia es justo lo que acaba de decir Carlos Javier. Claro, en la acumulación esta de cosas, esa percepción del placer, y en el tema del arte, fíjate lo que ha dado, ¿no? La sensación de poder, es un fenómeno que no es solo económico, ¿no? Es también una situación de estatus, el haber podido por encima de los propios creadores, y bueno, eso deberías hablar tú, ¿no? De la capacidad que han tenido gente de hacer que otros creen para él, convirtiéndose en el dueño. Y lo que yo quiero, además, y como yo quiero. Yo hace un tiempo, una vez fui a casa de un multimillonario que tenía la casa repleta de cuadros extraordinarios, eludo el nombre que queda feo, iba con un par de amigos y tal, bueno, tampoco teníamos ni idea ninguno de como para apreciar realmente el nivel de lo que allí había, y uno de ellos muy
correcto y educado le preguntó, ¿este cuadro de quién es? Y yo le dije, suyo, joder, suyo, no me preguntes qué es suyo, ¿de quién va a ser? ¿No? Pues realmente el tema de la propiedad es clave. Hay un concepto japonés que a mí me gusta mucho para entender o explicar esto, que le llaman el sundoku, no confundir con sudoku, que quedamos fatal si tiene una N ahí en medio. El sundoku es, en la cultura japonesa, el impulso del ser humano estaba aplicado a los libros originalmente, de acumular muchos libros que nunca vas a poder leer. Uy, eso lo tengo yo. Lo tenemos. El problema es que lo tienes tú y lo tenemos casi todos, de todo, por esta sensación de querer tener la posibilidad de acceder a todo y que todos los placeres estén dispuestos. Como antes decía, si os dais cuenta, casi todas las nuevas industrias a las que accedemos y que nos ponen a disposición están basadas en este principio del sundoku. Tú aparentemente vives en un barrio humilde, vives tal, pero lo que antes era la gran frustración de tú nunca saldrás de aquí y vas a tener una barrera, un techo que te lo impedirá, o dices, pero ¿por qué no? Puedes tener exactamente lo mismo que tenga el mayor multimillonario, ¿no? Y esta sensación de cambiar la vida de la economía de la propiedad por la economía de la experiencia, del disfrute, explica muchísimo muchos de los males o de los peligros que tenemos ahora, porque hay un enorme mercado económico impulsándolo, aprovechando unas pulsiones internas que realmente están en la base del ser humano dentro de un sistema capitalista que impide lo que Sara proclama, que un gran espíritu lógicamente nostálgico, positivo, ¿no? de intentar volver a las raíces, lo cual tienes una fuerza extraordinaria de todo el mundo, el modelo capitalista, diciéndote todo lo contrario, no seas idiota, si tú puedes estar donde quieras sin problema ninguno. Sí, pero disfrutar de parar también mola mucho, ¿eh? O sea, disfrutar de una cerveza tranquila con unas amigas o simplemente el silencio, de, no sé, levantarte una mañana y escuchar unos pajarillos o simplemente mirar lejos, ¿no? No ver un edificio y tráfico y tal, o sea, ese tipo de cosas mola y eso es un poco lo que hay que apelar. Cualificando así. Yo creo que él, sobre todo, yo creo que tú escribiste algo sobre el concepto de la felicidad que está tan sumamente desvirtuado. Sí. La gente todavía no sabe parar, disfrutar de ese parón, el porqué, o sea, la gente no reflexiona. No nos han enseñado a tener ese concepto crítico que hablabas tú antes, creo. O sea, ese es uno de los grandes problemas de esta estructura social. Nos han manejado para que seamos máquinas sentadas detrás de un pupitre. Yo lo veo, bueno, tenéis que ver en formación, en fin, yo tanto en gente joven como en gente ya bastante adulta, empresaria y tal, que a veces nos quedamos un poco flipando de que no son capaces de construir, ya no solo en base a un folio en blanco, simplemente en base a una conversación súper básica. Esa gente tú le dices, ten la ¿conciencia o consciencia? Ambas son. Vale. Claro, yo pregunto al filósofo para no quedar como el culo. De estar presente en esa decisión. Y yo creo que es uno de los problemas que hay en esta sociedad. Y simplemente añadiendo a todo lo que han dicho ahora mismo, muchas veces el descanso se ve como un momento más de la producción. Es decir, el descanso se ve como el momento justamente necesario para seguir produciendo. Muchas veces no se descansa, no se disfruta. No, pero es que todos caemos. No, es que voy a descansar o no, es que voy a parar. ¿Por qué? Porque mañana tengo que seguir. Y entonces el descanso se convierte en todo lo contrario que el descanso. Muchas veces el descanso son los nervios de tener que ir a descansar porque mañana tengo que seguir. Entonces, ¿cómo tenemos o cómo podemos parar toda esta dinámica estresante? Esta es la gran pregunta, yo creo, porque estamos todos metidos, incluso los que nos dedicamos a la cultura, estemos en tele, en radio, estemos donde estemos, pero al final estamos metidos en una dinámica. A mí me lo preguntan mucho, mis alumnos y mis alumnas me lo preguntan mucho, profe, tú te tiras la vida hablando de la rapidez, del estrés, de los nervios, de la ansiedad, etcétera, etcétera, además hablas muy rápido y demás, y sin embargo, estás en todos lados. Claro. Yo lo justifico porque intento dar un contramensaje al mensaje hegemónico, etcétera, etcétera. Pero en el fondo yo estoy metido también en esa... Claro, me han pillado absolutamente. Y de hecho, estoy aquí, debería estar en clase y ahora me dirán, es que vienes de hacer otra cosa. En fin, ¿cómo paramos? ¿Cómo parar esta dinámica? Es muy difícil. Yo apago el móvil durante mucho tiempo y veraneo en un sitio donde no hay cobertura. Ese es el plan. Luego desaparece, que todo el mundo, tía, ¿no tienes miedo de desaparecer de las redes? Digo, pues a quien no le, pues a quien no le interese, no, pero siempre la cultura es bien.
Bueno, yo te doy la palabra, yo no sé los demás. Ahora cambiando un poco justo y vamos a hilarlo un poco al arte con Diego Sara, hay un cuadro que es la sopa de tomate de Warhol, que conocemos todos, que si lo hubiera visto alguien en la Edad Media no entendería absolutamente nada, pero pese a que se haya hecho hace 60 años, a nosotros ahora como sociedad nos habla directamente a los ojos con respecto a la abundancia, ¿no? O sea, si ese cuadro tú lo ves y dices, si no es abundancia, ¿qué es esto? Entonces, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? Y cortocircuita con Warhol todavía. Pero bueno, pues es que eso, ahora justo yo te quería preguntar un poco, pues tanto respecto a esta obra como qué otros artistas o qué otros episodios de la historia del arte hemos visto, mira aquí lo tenemos, muy guay, qué otros artistas hemos visto desde Warhol o pre-Warhol o lo que sea que exploran esto de la abundancia. Bueno, una de las cosas más interesantes de justo que hayas elegido esta obra de Warhol es una obra muy, muy importante a nivel conceptual para nuestra sociedad, es un impasse dentro del siglo XX, que mucha gente no lo entiende, pero es que toca muchos temas muy importantes y de hecho uno enlazado con lo que ha contado antes José Miguel. Por un lado, sí, parece que son todas las sopas iguales, pero no es verdad, todas las sopas son distintas. Aquí mal, habéis replicado la misma sopa, claro, pero realmente son todas distintas, porque lo que hizo Warhol fue serigrafiar una misma sopa, pero lo que hizo luego es a mano manipularlas todas para que todas fuesen distintas. Es decir, que por un lado parecemos todos iguales, pero por otro lado está apelando a la individualidad del propio ser. Por otro lado, lo que estaba haciendo era democratizar, por un lado, el tema, ¿vale? Es decir, yo todo lo que convierto en una obra de arte, lo transformo, lo pongo dentro de una obra, automáticamente lo elevo de significado, ¿vale? Todo aquello que pasa a mármol o pasa a lienzo, de repente ya es como digno, ¿no? Ya es como, ya tienes el pozo de la historia. Y claro, de repente que una sopa de tomate que puedes comprar en un supermercado fuese el protagonista indiscutible de una obra de arte de formato gigante, pues esto era una cosa muy loca, porque la equiparaba al nivel de un rey, retratado por un gran artista, o de la religión que lleva siglos coronando la historia del arte. Por otro lado, democratizaba que el público en general podía acceder al tema a comprar una obra, porque al seriarla, pues baja el precio y puedes pagarlo. Entonces ya democratizaba tema y público. Y esto lo que hizo fue romper todas las barreras que si le quedaba alguna al arte en el siglo XX, ya por romper. Entonces todo el mundo puede hacer al arte y de repente te aparecen, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos muy paradigmáticos, que son Damien Hirst y Jeff Koons, que son los dos artistas ahora mismo más hiper mega sobrevalorados, que venden por millones de dólares. Y entonces hablan precisamente de la volatilidad, del dinero, de la efervescencia, de lo que es totalmente banal. Pero luego, por otro lado, tenemos dos artistas performance brutales, que son dos mujeres, que son Marina Abramovic y Yoko Ono, que hablan precisamente de la abundancia humana, pero de todo lo contrario, de toda la parte negativa, de todo lo abundante, de todo lo malísimas personas que podemos llegar a ser. Entonces tocan esos dos polos. Ahora mismo el arte contemporáneo, a nivel conceptual, nos pueden tocar cualquier polo, porque esta obra me inmoló las pocas barreras que le podían quedar al arte en ese momento. Entonces él ha hablado antes de eso, ¿no? De la capacidad que ahora cualquiera puede acceder a comprar una obra. Pues la culpa fue de las sopas. Te veía poner con por alusiones. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, claro. Bueno. No, adelante. No, bueno, yo para seguir también con Byung-Chul Han tiene la sociedad de la transparencia, por ejemplo, y la transparencia lo que tiene es la reproductibilidad constante. Claro. Cuando tenemos una reproductibilidad en la sociedad, tenemos homogeneidad. Cuando tenemos homogeneidad, lo que tenemos es miedo a la diferencia, miedo a la distinción, a todo lo que es distinto de nosotros mismos. Y esto, como sociedad, también homogeneiza gustos, homogeneiza tendencias, homogeneiza deseos. Entonces, yo creo que con esto Warhol, aparte de todo lo que ha explicado muy bien Sara, también se podría asociar al concepto de reproductibilidad en las redes sociales, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo hoy con no parecer distinto de lo que parece que está en boga o de lo que parece que está pegando. Hemos hablado de las influencers ahora, pues parece que todo sigue una tendencia. Por ejemplo, ahora que todos hemos recibido en Spotify el informe del año con nuestras recomendaciones, detrás están esos algoritmos famosos que lo que nos están reconduciendo a que sigamos escuchando el mismo tipo de música, que no salgamos. De hecho, cada vez que vienen las recomendaciones semanales o canciones que no has descubierto, siguen exactamente el mismo patrón, más o menos, con alguna variación, y de vez en cuando, de hecho, te introducen algún tipo de distinción para que parezca
sin que te salgas demasiado de la norma, que estás haciendo algo distinto y sin embargo sigues haciendo lo mismo. Así que lo distinto se ha convertido en un arma para seguir haciendo lo mismo permanentemente. Así que esto también lo tendríamos que cuestionar. La abundancia también nos da un mucho que es igual y esa igualdad nos provoca miedo ante lo distinto, ante la diferencia. Bueno, y ahí la diversidad es un concepto que está súper manido, no está bien utilizado, y ya que la diversidad sea, por ejemplo, un básico como rasgos humanos, que es el color, la raza o el sexo, es complicado. Entonces, cuando a mí me dicen dentro de una estructura, no, somos diversos porque tenemos a gente de distinta religión o distinto sexo, digo, no, realmente la diversidad viene por lo anterior a que hubiera pasado todo esto. Realmente es una diversidad de pensamiento, de concepto, de estilo de vida, de visión del mundo, que es interesante cuando gente muy diversa y radical a la hora de una percepción de cómo hay que estar en el mundo, trabaja conjuntamente para solucionar algo en común. Y eso no se da, yo no lo he visto todavía, vamos. Y el concepto de comunidad, perdona. No, no, Sí. no. Bueno, aquí ya sea 3 El horas concepto después. de comunidad y el concepto de sociedad, que también se está desestructurando. Cada vez somos seres más atomizados. No, que no te quería interrumpir. José. No, Perdona, sí, que- sí, es solo por intentar avanzar un poquito más y aportar más cosas y que hablemos también entre todos. Hay otro concepto que nos falta y que explica en buena medida pues, la confusión general que yo creo que todos tenemos al respecto, y unido al interés que tenemos por la cuestión, que es la velocidad, ¿no? O sea, uno de los grandes cambios que ha dado la sociedad es el vértigo. Llevo demasiados años ya dando clase en la universidad, recuerdo ya hace décadas que yo explicaba las tendencias que iba a tener todo el mundo nuestro de la comunicación, y siempre explicaba que eran básicamente 3 las tendencias que venían: la multiplicidad, la abundancia, todo se iba a abrir muchísimo más, luego la interactividad, es decir, que seguramente iba a poder existir, porque ya tecnológicamente se veía la posibilidad de que el receptor también llegara y se pusiera en contacto con quien emitía, y la convergencia, es decir, que ahora mismo pues, al televisor hemos decidido no cambiarle el nombre, pero realmente una televisión de hoy en día comparada con lo que era un televisor hace 20 o 30 años no tiene nada que ver. Y los propios móviles, las pantallas, ¿eso qué es? O sea, es una acumulación de tecnologías que antes eran equipos diferentes. El viejo teléfono que teníamos en casa, pues era un teléfono que venía por un lado, no tenía nada que ver con el ordenador y no tenía nada que ver, desde luego, con la televisión y con el tocadiscos, y sin embargo hoy en día ya nos hemos acostumbrado a manejar todo esto. El problema es que nos estamos acostumbrando, como decía, impulsados por un concepto que es el vértigo, y el vértigo tiene una parte apasionante, que es la adrenalina que provoca, pero tiene un problema enorme, y es que es el enemigo mayor que puede tener la reflexión y la asimilación, ¿no? Hablabais de cómo podemos tener, y Sara proponía algunas ideas, y bueno, pues seguro que Carlos, como formador, pues también te pasa, es qué instrumentos puedo darle a mis alumnos para enfrentarse a todo esto. Realmente necesitamos manuales de autodefensa para hacer frente a un mundo que nos va muy, muy por delante. Pensemos que las dimensiones tradicionales que teníamos y que, bueno, pues Einstein y todos los grandes científicos analizaron, han estallado. O sea, ya dentro de este mundo comercial del consumo en general, el tiempo y el espacio ya no existe. Las tecnologías, decía, ahora ya no vives 24 horas al día. La mayor parte de las veces estamos haciendo 2 o 3 cosas a la vez. Realmente, si dices, bueno, es que estaba viajando, pero además me he visto una película y además he podido hablar con no sé quién y he asistido a una videoconferencia, todo eso dices, joder, ahora mismo ya no vivimos una vida, vivimos muchísimas vidas acumuladas e intermezcladas una de otras. Antes, las condiciones físicas, las dimensiones tradicionales iban por delante y lógicamente condicionaban todo. Ponemos un ejemplo para entender, para ver si consigo explicarme, pues son las tiendas. Antes, si tú ibas a una librería o una tienda de discos, había 2 condiciones, las 2 dimensiones que lo condicionaban, que eran el espacio y el tiempo. Tú tenías un espacio limitado y ahí había los libros que cabían. Y luego había un problema de tiempo. El librero necesitaba sacar libros para meter otros, con lo cual tenía un problema de que los tenía que vender demasiado rápido. Pasaba igual en las tiendas de discos y tal.
La industria inventó en su momento las listas de éxito para evitar esto. Las listas de éxito no es una curiosidad personal de decir, quiero saber, era una manera de poder ordenar el negocio, el que cuando alguien entrara en la tienda tú supieras a por lo que venía y ya sabías que si le ponías el top 10 iba a venir a por el top 10, con lo cual tú tenías acumulado en libros y en discos el material suficiente de esos productos porque son los que te iban a pedir. Y si alguien pedía una rareza, pues no lo tengo. ¿Qué ocurre? Llega Amazon. Y de repente, en medio hubo, acordaos, la FNAC y hubo estas grandes tiendas que rompían precisamente, por lo menos el tiempo del espacio en el que había muchísimo más para acumular y para vender. Pero de repente llega Amazon y dicen, ¿qué problema hay de espacio? El que quieras, si es simplemente una paginita que colocamos, puede estar todos los libros del mundo y de tiempo no tenemos ningún problema de reposición, se queda el libro ahí, cuando quieras lo tendrás, como mucho a lo mejor en vez de en 4 horas tardamos 48 en llevártelo a casa, ¿no? Entonces, este modelo en el que la abundancia hay que regularla va tan por delante y nos impulsa a tal nivel de velocidad, yo creo que imposibilita lo que pedimos, que es déjame un momento para intentar asimilar o para intentar saber lo que tengo. No va a dejar la industria que pase, no va a dejar el comercio internacional y lo que necesitamos, y termino ya, es precisamente tener herramientas para entender las cosas. Yo siempre he creído que no hay mejor herramienta de autodefensa que la educación y la cultura, y esto está más que demostrado, y en este caso yo creo que falta mucho, ni siquiera hemos inventado la educación sobre esta cultura que está cambiando completamente nuestras vidas. De hecho, va muy por detrás. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que una de las soluciones es la educación. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo con la educación? Yo me lo pregunto todos los días cuando se me obliga desde instancias ministeriales, no estoy hablando ni siquiera de la Comunidad de Madrid, ministeriales, y luego todas las leyes educativas, como sabemos, aterrizan en cada comunidad autónoma. Pero a mí como profesor de un colegio, en educación secundaria obligatoria y en bachillerato, a mí se me obliga a ludificar y gamificar. Esto, para si no conocéis el concepto, yo tengo que hacer básicamente entretenidas mis clases. Lo que tengo que hacer es de entretenedor, no lo sé, es algo así, de animador sociocultural. Lo que tengo que hacer es que mis alumnos no se aburran, porque cuando yo les estoy explicando a Nietzsche o les estoy explicando la crítica de la razón pura o el primer prólogo a yo que sé qué libro de filosofía, no son capaces de mantener la atención. Normalmente la réplica de un profesor sería, bueno, pues que intenten atender. Ahora lo que se nos está diciendo desde muy diversas instancias, económicas, políticas, sociales, de muy diverso tipo, es no, lo que tienes que hacer es intentar atrapar la atención del niño, de la niña, del joven o de la joven, de cualquier manera. Y esto también está destrozando nuestra capacidad atencional. Si no somos capaces de poner el foco atencional más allá, y además es que se justifica, últimamente antes se decía bastante, pero ahora se dice mucho más. No es que somos incapaces de mantener el foco atencional más de 20 minutos. Ahora ha bajado a 7 minutos. ¡7 minutos! O sea, 7 minutos. Y también hemos perdido, por un lado, la atención y, por otro lado, la distracción. No nos podemos distraer porque estamos enganchados a esta máquina. Permanentemente estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, tampoco podemos distraernos. Nuestra capacidad para distraernos, para sacar el foco de esto, lo que decía antes Sara, de me voy al campo y me desconecto absolutamente, ya no se hace fundamentalmente por miedo. Por miedo a no estar donde se debería estar. Yo es que vivo fuera. Ah, bien. Entonces, a mí ese es vuestro problema. Vale, genial. No, lo que pasa es que es muy interesante lo que dice Carlos. Los que trabajamos en educación, yo he notado una diferencia en más de 30 años que llevo dando clase en la universidad. Y estos últimos años, la verdad es que es un poquito frustrante y desesperante, porque antes sí tenías esa lucha por atraer la atención de la gente, de intentar que tus clases fueran divertidas, que estuvieran mirabas la cara, pues como ahora, a ver si la gente sonreía, a ver si entienden, y a lo mejor siempre había, por supuesto, una pareja atrás que estaban hablando, qué tal. Yo tendía a pagarles un café y decir, oye, para ligar, iros a la cafetería, pero me parece feo utilizar la clase, tal. Hoy en día es imposible, claro, estás con alumnos, ya son adultos, el 70% tiene el ordenador abierto personal y el que no está con el móvil y el que tal. Entonces, tampoco puedes prohibir, porque no te dirán, no estoy tomando notas, estoy haciendo... Entonces, el esfuerzo, la angustia que da intentar llamar la atención, yo he ido perfeccionando las clases intentando cada vez tener PowerPoints más atractivos, con sonidos, con música, con tal vivo, con una ansiedad la clase que termino absolutamente agotado. Los memes, José Miguel, los memes.
intentando incorporar elementos que luchen contra una cultura, lo que decíamos, que es doble o triple, porque seguramente están haciendo 3 cosas a la vez y tú eres un competidor más en el que tampoco sabes qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Os prohíbo terminantemente que penséis en nada y os concentréis en los que os voy a dar, que a lo mejor resulta ser un coñazo insoportable y está estupendo que estén mirando el móvil, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que también he notado es cuando les dejo espacio para hablar entre ellos y reflexionar. Eso, pero ya no solo en gente joven, también en gente adulta con la que hago talleres y demás. Normalmente cuando luego pides feedback se suelen quejar de la parte que hemos dejado amplia para que hablen entre ellos. Joder, pero La gente no sabe hablar entre ellos. Oye, yo no también, sabe- pero esto pasa. O sea, No tengo saben alumnos de todos los cuestionarse. niveles, de todas las edades y todas las condiciones, y te lo juro, yo doy clase presencial a mayores en el pueblo en el que vivo, es que vivo en un pueblo, por ahí está la cosa, doy clase a 30 jubilados y que se ponen a debatir y a discutir, el arte contemporáneo les tienen un poco desubicados todavía, pero estamos en Grecia, así que tenemos que ir poco a poco, pero se ponen a discutir y no sé qué y tal, y se lo plantean, y luego doy clase online, y los alumnos, a lo mejor es el hecho de que como es online y yo no doy títulos porque yo no soy una institución, viene la gente porque quiere. Y lo Pues puede- disfruta, y viene a sí. disfrutar, Pues y viene a plantear puede- las cosas de puede otra manera. ser, pero- Y yo soy un poco culpable de que ahora tengas que gamificar tus clases, porque yo empecé a dar clase por otra vía a través de YouTube, porque todo el mundo me decía, ¡ah, historiadora del arte, qué bonito! Pero no me des la chapa, ¿sabes? Entonces, claro, dije, es verdad que yo voy a clase y es interesantísimo, pero ostras, es que algunas clases son, algunos profesores sabrán mucho, pero de comunicar, ostras, Sí, 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 pirulín, sí. hay que tener, es un acto de fe. Entonces, claro, yo lo que hacía era traducir a un lenguaje de la calle común y normal para bajar ese arte que estaba secuestrado por la élite y bajarlo a tierra y que todo el mundo lo entendiese, para que la gente no tuviese miedo a entrar a un museo, una galería y demás, ¿no? Seguir con el legado de Warhol, que es la democratización del arte. Y entonces yo por eso empecé a hacer vídeos más cortos en YouTube, a hablar de una manera más dinámica, no sé qué, fíjate en esta curiosidad. Soy un poco partícipe de esta encerrona en la que estáis los profesores de universidad y de instituto, lo siento. Pero es verdad que es que antes veníamos de una tradición que no se estaba avanzando a la velocidad que estamos avanzando tecnológicamente. No se podía seguir tomando apuntes a boli cuando se escribe mucho más rápido con un ordenador. Yo creo que ahí hay que apelar a lo que tú decías antes, al criterio personal, ¿vale? A la educación del propio criterio personal y de la propia responsabilidad del individuo, ¿vale? O sea, está muy bien echarle la culpa siempre al sistema, que está muy bien, pero yo creo que en el propio individuo también recae una parte de responsabilidad importante. Es pero decir, es que que si ese voy es- a clase, Absolutamente. no voy a estar metida en TikTok, Pero es que estoy ese es el atendiendo a la... Ese es el problema, ¿Sabes? que no está estructurada la responsabilidad. O sea, la gente no es consciente de que tiene que ser responsable. Siempre es culpa del profesor, siempre es culpa del sistema. Esto es como, nosotros lo decimos mucho a las corporaciones, de decir... vale, vosotros tenéis responsabilidad de las cosas que dais al mundo, pero también el individuo tiene que ser responsable de, bueno, en un debate, estuvimos en unas charlas en Aspen Institute, este era uno de los grandes debates, que una parte decía, no, es que el sistema, las corporaciones tienen toda la responsabilidad del uso de lo que dan, y otra parte decíamos, bueno, sí, pero también el individuo tiene que ser responsable hasta qué punto llegar, en qué punto cuestionar y en qué punto se quiere desarrollar o estar. Pero realmente eso tampoco nos educan A eso iba. a ser así. ¿Cómo educas el criterio propio de un chaval o Claro. de una chavala de 14 años? O sea, ese es el auténtico problema, porque sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Sí. y yo también estoy en tele, en radio, me hacen meter píldoras de... Tienes que 15 decir segundos. esto, sí, lo tienes que decir, tienes que contar Kant en 10 segundos. Pues vale, pues lo cuentas, vale, pues si luego sale lo que sale, vale, muy bien. Pero el problema es que los chavales normalmente no ven otra cosa. Entonces, ahora no está hablando del sistema, está hablando incluso de los centros particulares de cada centro, sean públicos, privados, concertados, me da igual. Entonces, si desde la dirección o desde la titularidad, en el caso de los colegios privados y concertados, se está diciendo que la máxima tiene que ser introducir la tecnología, la abundancia que tiene de estímulos en las clases y todos están delante de un ordenador, no conocen lo que es escribir a mano. De hecho, ahora esto también es un melón enorme, las inteligencias artificiales que están surgiendo ahora. Yo ya no les puedo mandar trabajo para hacer en casa, no se lo puedo mandar, porque ahora mismo yo les mando, claro, yo les mando a hacer una... Y a ti en arte te pasaría igual, en historia del arte. Si yo les mando una comparación entre la antropología aristotélica y la
la antropología platónica, van, se lo ponen a la inteligencia artificial y lo hacen. Yo he hecho la prueba. El otro día hice la comparación entre Agustín de Hipona o San Agustín, como queréis, y Nietzsche. Y hacía la comparación perfectamente, con más o menos hondura, de una manera más o menos profunda, pero lo hacía y conceptualmente era correcto. De pie y oral, aquí, delante de toda la clase. Ese es el truco. Y yo siempre les digo a mis alumnos, siempre les digo, mira, en arte, yo es verdad que juego con ventaja, pero bueno, tú estás en filosofía. Yo siempre digo, en arte no hay una regla básica, que es el 2 más 2 son 4. Te quiero decir, o sea, tú si lo argumentas, ¿tienes tanta razón como yo o como tenía Vasari? Digo, ya está. Digo, argumentamelo. Y entonces ahí ya como que la gente se empodera. Es decir, ¿puedo tener razón de que esto es más arte o menos arte? O esto es yo qué sé, es futurista y no es cubista, ¿no? Entonces en ese sentido yo digo, argumentamelo y tienes tanta razón como yo. Y ahí es como que la gente coge poder y quiere tener razón. Pero en esa razón el problema... Pobre Blanca. Pero no, además es solo para molestar, pero realmente, o sea, por horarios, yo veo a la gente como súper metida y creo que hay preguntas, entonces, como no se acaba la mesa redonda, pero si os parece, vamos a dar también pie un poco a que vosotros podáis preguntarles algo, porque si no, os mando a vuestra casa porque se acaba el tiempo. Y terminamos ya con vuestras, también podéis reflexionar con ellos y demás, os vamos pasando el micro y nada, yo por aquí he visto a la gente como también que de vez en cuando decía, yo tengo algo que decir, entonces tienes todos es los papeles vuestro para momento. tirar, entonces, ¿no? Nada, bueno, a ver, lo habéis tocado todos, la había pasado un poco gracias a la inteligencia artificial, lo tenía aquí apuntado, te lo agradezco. Así que nada, a ver, alguien por aquí, a ti, por ejemplo, te he visto... Aviso que todo esto que estoy tomando nota en es todo cosas que me encantaría refutarlos y decir que no estoy de acuerdo con un montón de los criterios que estamos presentando la abundancia como una cosa horrible, que todo lo abundante es horrible. No, para nada. Todo lo Depende de dónde se ponga el foco. Claro. Sí. ¿Te puedes poner, porfa, esto? Gracias, para el streaming. Es para el streaming, es que si no, no lo escuchan. Te toca. No se te ve, pero para que te ¿Ves? Esto es, escuche la gente del esto streaming. es lo que pone a la gente, salir a la palestra. Claro. Bueno, estoy en desacuerdo con... Me encanta Así. lo que fueron diciendo los cuatro y agradezco... Sí, solo con que ahora es para la gente que lo ve en streaming que escuche las preguntas. Me encantó cada uno de los criterios que establecieron. Creo que hay un montón de creencias que yo no comparto y que creo que se pone mucho estereotipo y se homogeniza mucho qué es lo que le sucede a la gente cuando veo 4 personas que no representan a eso que están describiendo. Entonces digo, ¿qué pasaría si empezamos a focalizar que eso también existe y que en realidad estamos hablando de un segmento de la población de un 10% mundial más o menos? ¿Cuánto es lo que estamos describiendo? ¿Un 10%, un 15%, un 20% con toda la furia? Entramos al resto de los continentes, no sé si llegamos a ese porcentaje. Entonces, no sé cuántos tienen los móviles de última generación, no sé cuántos, realmente no lo sé. Y digo, si hay un antropólogo quizás lo sabe mucho mejor que yo. Pero hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, que es occidental y blanca, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, la abundancia del mundo, ¿dónde está? En este segmento del que están conversando y que me traen un montón de pensamientos de replanteo. Estoy muy involucrada con grupos en los institutos de qué se hace, pierden el foco. No, pierdo el foco. Cada una de las cosas que fueron diciendo, bueno, te doy la palabra a otra, porque puedo empezar a detallar y podemos conversar. Creo que hay muchísimo para conversar, para replantear y darle cabida a ese que está en el móvil, como yo, ¿qué está haciendo? Porque a lo mejor quizás está haciendo algo que nos beneficia en esa realidad que estamos compartiendo. Y asumimos que el que está en el móvil está en otro mundo que es el que no tiene que estar. Entonces hay una cuestión de aceptación, de cómo utilizamos las pantallas. Yo soy adicta a la pantalla. Yo feliz. Amo las pantallas, las amo. Amo la tecnología, las pantallas, los adolescentes en su mundo de gaming que arman equipo de una manera que no vi armar equipo en corporaciones. Donde va, fulano sabe hacer esto sabe hacer esto, tenemos un equipo genial, vamos, ganamos. Admiro y creo que hay abundancia ahí, una abundancia muy positiva, si logramos interlazar un poco los mundos. Y agradezco, siempre puedo seguir, pero agradezco todas las líneas que van tirando, creo que son súper ricas. Yo solo voy a contestar con una pregunta que es como solemos contestar la gente de mi calaña, iba a decir, la gente de filosofía, que es ¿qué tipo de abundancia? Claro. O sea, ¿qué abundancia es la que estamos poniendo sobre la mesa? ¿Qué características tiene esa abundancia? ¿Qué
o en qué nos convierte esa abundancia. Yo creo que no ha habido un enfoque negativo, digamos, en general. De hecho, los cuatro nos movemos en sectores tecnológicos, en medios de comunicación, en televisión, en radio, en mil cosas, y no podemos estar en contra de las Y pantallas. yo flipo con esta abundancia de joven de la perla de Vermeer, Hombre, es una inteligencia maravilla. artificial, o sea, soy feliz. Totalmente. Echar una foto, Vale, echar una foto aquí, por favor. Sí. Digo, Fantasía. no negativo. No, pero lleva razón en que hemos enfocado el enfoque Sí, que hemos hecho. Se sí. podría haber titulado la charla Los peligros de la abundancia, pero yo creo que hemos dado por hecho, evidentemente, que todos somos disfrutones de lo que estamos viviendo y que no... Y hoy es viernes, yo el no cuerpo lo soy sabe. en absoluto contrario. Aparte que yo creo que da igual ser contrario o no contrario, es lo que es. Con lo cual yo en eso siempre he sido muy pragmático e intentar que las cosas se acepten tal y como están. Otra cuestión es que busques y te gustaría que las cosas, además de ser como son, fueran mejores. Yo creo que todo lo que estamos intentando decir, por lo menos, es esa idea de cómo podemos disfrutar mejor de lo que ya disfrutamos, pero evidentemente que la sociedad mundial es muy diversa y que hay muchas maneras de abordar el tema. Sí, y sobre todo, que es algo que dije en mi charla, es el impacto en el metro cuadrado. Nosotros creo que hemos hablado de cómo en nuestro metro cuadrado, viendo lo que está pasando, podemos ayudar a mejorar esto. Entonces, hablar del mundo en global, a la gente se le llena la boca y es muy complicado. Creemos si hacemos un esfuerzo individual, que creo que es lo que hemos planteado los cuatro desde nuestro punto de vista, desde nuestro contexto y desde nuestra realidad, cómo impactar a la gente, porque tenemos ese poder y necesitamos usarlo bien para desarrollar eso. Si nos ponemos a pensar en el mundo entero, lo que sea, gracias a Dios hay ciertas corporaciones que lo están haciendo, pero es complicado. Pero creemos que, yo creo que el metro cuadrado de estas tres personas llega mucho y con su perspectiva cala muy bien para mejorar las cosas. A mí me ha gustado mucho. Ay, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Por aquí alguien más que se anime. Veo un brazo por ahí. Perdón, ¿te pasa a ti también el micro, porfa? Para la gente, es todo por el streaming, please. Pues pásate por aquí si quieres, ¿eh? Ponte por aquí, así te ven la cara. Te tenías que haber sentado ahí desde el inicio. Ay, perdona. Bueno, que tú eres alto, no te tapo. No te preocupes. Es que estoy un poco contigo también, porque creo que todo lo que habláis hay una parte como que estoy súper de acuerdo, 100%, pero hay mucho valor también en las nuevas formas de comunicarse, en las nuevas formas de relacionarse y de mostrar comunidad, ¿no? Y hay una reflexión que hizo una persona que no soy yo, no recuerdo quién, ¿vale? Pero no es mío, no es de mi cosecha, que hablaba un poco de cómo la especie humana está evolucionando, ¿sabes? Y no anclar, o sea, como llegar a la reflexión de no nos vamos a anclar a lo que hemos ido haciendo y que estaba bien, pero que estamos avanzando, ¿no? Como el cerebro cambia, nuestra forma de relacionarnos, nuestra estructura, todo esto está cambiando tanto que la especie humana en sí está evolucionando a otra cosa, no se sabe a qué. Tu capacidad de atención es muchísimo menor, tu capacidad de reflexionar a lo mejor también es menor y no, o sea, simplemente plantearlo. No sabía cuando lo pensé, ¿no? Por ejemplo, me vino a la mente todo el tema de la espiritualidad. La gente está perdiendo muchísimo el tema de la espiritualidad, que va también con el tema de la abundancia, ¿no? Tienes tantas cosas que lo básico, el origen y lo que te une, ¿no? a la tierra, lo has perdido. Y bueno, simplemente eso, la reflexión de que creo que no es tan malo, simplemente que igual lo miremos de... estamos evolucionando a otra cosa. El siguiente paso del mono al no sé qué, no sé cuánto, pues este siguiente es otro paso, igual. A ver, yo creo que el enfoque que le estás dando, que es muy interesante, es desde la parte más estructural del medio, ¿vale? Nosotros somos súper conscientes, yo creo que los cuatro, de esa adaptación del medio y de cómo evoluciona la sociedad a la hora de tener una estructura como comunidad y comunicarse, pero creo que algo que explicábamos al principio es que la abundancia es un concepto emocional. Entonces, es un concepto muy anclado en el desarrollo como ser humano. Entonces, eso, hay ciertas cosas como el amor, sentimientos, el odio, sentimientos tan profundos que vienen ya dados por genética, y entre ellos yo creo que la emoción o el sentimiento de la abundancia está muy arraigado. Entonces, justo por lo que acabas de explicar, lo has dicho tú misma en la frase, es decir, desde la espiritualidad se está perdiendo mucho. O sea, nosotros lo que abogamos es todas estas cosas que está evolucionando el mundo, que está bien que existan, sí que es verdad que están afectando a conceptos emocionales como la felicidad
o la abundancia. Y eso es así, y es lo que intentamos yo creo que defender aquí los cuatro, que la abundancia no puede ser material, es algo emocional que se está desvirtuando, igual que el concepto de amor con el uso de relaciones de usar y tirar, con todo lo que pasa con Tinder, tal, el concepto de la felicidad, que ya no es que sea creepy con Mr. Wonderful, no, tienes que, mira, déjame, chúpame un pie, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que hay veces que estoy contenta, otras no, y que tengo un equilibrio y una estructura emocional neutral, que creo que es... Tú sabes más de estas cosas. Seguramente no. Pero realmente lo que abogamos es que la abundancia es una emoción, no una estructura material. Entonces... Bueno, y justamente esa es la clave. Perdón. Me voy en el cuadro. Esa es la cuestión Me van a comprar el colega tuyo de los cuadros ricos. Que un concepto que se refiere a la cantidad se ha convertido en un concepto emocional y afectivo. Claro. Ese es el asunto y se está reconfigurando toda una manera de enfrentarnos a la realidad. Yo estoy absolutamente... Y has dicho, cuando has terminado, simplemente digo eso, simplemente. Si has, Claro. Has puesto todo sobre un suelo fangoso, Sí. porque justamente es lo que pasa. Lo que ha dicho ella también, o sea, no es que partamos de un punto negativo de la abundancia, sino que viendo lo que hay, en ese gerundo, viendo y viviendo lo que hay, quizá tengamos que cuestionar esos cambios que se están estructurando, esos cambios hacia los que vamos, justo esos cambios. Creo que es inevitable, o sea, es que no va a parar. Pero si no quiere decir que no se pueda cuestionar. Claro, No, ese es el no, asunto. 100%, no, lo único que, o sea, de hecho yo comparto muchísimo lo que decís, pero tengo ahí como esa alarma de, oye, esto evoluciona, no va a parar, porque yo tengo la Y no firmeza debe. que no va a parar, Y porque no es debe. inviable que pare, ya la máquina está y tal, ¿no? Que si realmente va a impactar en ese siguiente paso del ser humano y, bueno, a ver cómo funciona, ¿sabes? Porque yo pienso exactamente igual, pero creo que el siguiente paso es esa evolución de especie, lo cual también me llama la atención y digo, joder, ¿qué coño seremos en un futuro? Sí. No, sin perdón, no, es que esto es cita, o sea, esto es cita. Antes lo ha mencionado él también, o sea, el multitasking y todo esto. Acabas de mencionar, es que esto no se puede parar, acabas de decir eso. A mí eso sí me da miedo. A mí eso sí me da miedo. Es decir, digamos, el contenido inercial de todo esto, eso sí me causa mucha desazón. Porque si es una inercia que no podemos parar, entonces si somos nosotros los que podemos hacer pararlo, ¿por qué no estamos haciendo pararlo? Entonces es porque no queremos hacerlo parar y porque estamos conformes con lo que tenemos. Pero por nada, pero por así desde que somos Sí, humanos. no, yo estoy abriendo preguntas. Así desde siempre, solo que la tecnología ahora lo que está haciendo es potenciar eso muchísimo, pero siempre hemos querido ir a más. Sí. Porque si no, seguiríamos en la caverna. Sí. O sea, te quiero decir, Mi pregunta es el yo- más. La ese cosilla más. es a lo mejor asumir que somos así. No, aquí Yo no lo vamos a veo ver, mal. el problema es evidente, o sea, estamos en la etapa de la humanidad donde hay menos pobreza, donde los niveles educativos son más altos, donde la igualdad está en los niveles más elevados. Yo milito activamente en los movimientos de los nuevos optimistas, o sea, creo nos ha jodido un poco Putin y tal, porque íbamos muy bien hasta hace prácticamente nada y entre la pandemia y Putin se nos ha complicado un poco nuestro discurso filosófico, pero yo creo firmemente en eso. Otra cuestión distinta es que creo que también hay un peligro de la mitificación de la evolución y del progreso si no somos conscientes de darnos cuenta realmente de dónde estamos y de los peligros que puede haber, porque hay evidentemente en la sociedad hay malos. Esto nunca lo olvidemos, el ser humano. Y nosotros esto que mismos decimos, también somos muy malos a veces, eso Vale. también hay que tenerlo en Yo cuenta. creo que yo no hablo de estos malos, hablo de malos de verdad. Vale, es vale. decir, hablo de malos profesionales Eso que sí. desde que se levantan, esto que parece que hay en las Maquinando, ¿no? películas, En plan- no solo maquinando, es que es su negocio, es Ya. su actividad. Y además, a diferencia que tú, que de vez en cuando pues puedes ser mala y algunas al cabo del día eres buena, pero A veces. ¿qué es ser bueno? ¿Pero qué es ser bueno en nuestra sociedad? Pues Ya. es que te levantes por la mañana, vayas al trabajo, atiendas a tus hijos y estén alimentados, cumplas con los principios fundamentales, si trabajas para una ONG ya eres la bomba y tal, y por la noche, en fin, no has quemado ningún coche, ningún contenedor, te acuestas, eso es un bueno. Estás en el estándar normal. Claro, ese
bueno en realidad no ha hecho nada por luchar contra los malos, mientras el malo está trabajando, el corrupto. Yo a veces cuando salen las crónicas estas en los periódicos y en las teles de las operaciones corruptas, joder, lo que han currado, o sea, que si paraísos fiscales, cuentas no sé qué, nombres falsos, operaciones, eso no lo monta un bueno para hacer todos los días el desayuno a sus hijos. Entonces, estos malos existen y hoy en día, en relación con lo que decís, tienen muchas más posibilidades con los desarrollos tecnológicos y con algo que a mí me parece que también me preocupa, que es la perversión del lenguaje. Hemos confundido ahora mismo un montón de palabras que antes teníamos clara lo que significaban, ahora tienes enormes dudas. Sí. Tú has utilizado una muy en positivo y muy sanamente, que es la democratización de la cultura. Yo, la democratización que hoy en día alguna gente vende, es que estamos oyendo a grupos ultras defender de la democratización, de criticar lo políticamente correcto, hablar de la palabra libertad, entendiendo cuando dices, oye, si esa es tu libertad, yo quiero control. Claro. Fíjate que decía Carlos tal, es que, claro, desde el ministerio... es que hace falta que las cosas se regulen, es que para que haya libertad de movimiento tiene que haber semáforos, tiene que haber control de velocidad, tiene que haber normas de ida y de Sentido vuelta. común. Claro, ya, pero esto lo estamos perdiendo. Dices, es más libre y más democrático Twitter ahora que es de Elon Musk. La pinta que da es que no. Y el discurso que se vende es que aquello es mucho más democrático. Es más democrática la información por el hecho de que cada uno pueda decir lo que quiera. Para mí eso no es democracia. Si tú a la gente no le puedes distinguir quién dice la verdad y quién dice la mentira, quién detrás de él hay una organización seria que trabaja con rigor y con normas mínimamente éticas que garanticen la calidad de ese trabajo, o distinguir del que es un bot, que es una organización además detrás con dinero para engañar a la gente, para deformarla y para manipularla. Entonces, yo todo este mundo que entiendo de libertad, de democratización, de tal, ahora hay que pararse. Dice, oye, cuando hablas de libertad, ¿me podías decir de qué estás hablando? Porque seguramente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Todo esto dificulta mucho este discurso del que yo soy fanático absoluto del desarrollo, del progreso, del avance, porque es verdad y es así. Nunca ha estado el mundo mejor de lo que está ahora, aunque estemos como estamos. Otra cuestión distinta es que hay gente trabajando activamente con profesión de malo y son muy buenos trabajando en lo suyo y curran un montón y tienen muchísimo dinero, y la mayor parte de la gente que nos consideramos, yo me considero buena persona y que creo que trabajo socialmente, no hacemos nada porque no combatimos, no peleamos, no hacemos nada, Miguel, sobrevivimos. Es que justo estoy pensando todo el rato en eso, digo, a ver cuándo puedo. Yo creo que lo que faltan ahora son lazos sociales, lazos comunitarios. Creo que es lo que nos está faltando a nivel comunitario, digamos. Y yo creo, es que cuando has dicho lo de los malos y esta dinámica o esta oposición entre ellos y nosotros, entre los enemigos y los que somos buenos o algo así, pero yo creo que lo que está sucediendo aquí ahora mismo, esto que está sucediendo aquí, este Creative Mornings, y no es por hacer publicidad ni para volver otra vez, Blanca, Que aquí hemos vendido libros de todo. no tiene que ver con esto, sino con que el hecho de, yo a mis alumnos se lo digo mucho, en nuestra clase somos una especie de polis, somos una pequeña ciudad, somos una pequeña ágora que estamos, lo que tú comentabas también con tu... Bueno, con mi comunidad. Claro, y estamos pensando que es el bien, la justicia, la verdad, la libertad. Y yo creo, José Miguel, que sí que estamos haciendo desde eso. nuestra parcelita. Claro, pero es que esta parcelita aquí, ¿cuántos estamos? 70 personas, 60. Estas 60 luego van y se lo cuentan. Esta mañana estaba escuchando un zumbao que no sé qué, no sé cuál. Y te tomas una cerveza y esa persona se lo cuenta a otro. Y esto sucede. Otra cosa es que no tengamos el poder económico, pero sí tenemos el poder de asociarnos. Y yo creo mucho en eso. Y creo que deberíamos volver al poder vecinal. A cuando mi abuela pasaba la Virgen, y digo la Virgen porque era lo que pasaba, mi abuela, la Virgen por toda su casa, y le preguntaba a la vecina, la Virgen solo era la excusa para preguntarle, ¿qué tal te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Volver a esas redes vecinales, comunitarias, ¿y qué hacemos para cambiar algo? Yo crío en tribu, creo que sí. yo gracias en el pueblo crío en tribu. Yo hoy no llego al cole a por los niños y doy un toque de WhatsApp al grupo de madres y digo, recogerme al chiquillo y llevarle una Pero pera. para mí yo estoy de acuerdo con José Miguel, creo que los que nos definimos como buenos no estamos haciendo o lo suficiente o no se nos
caracteriza lo suficiente. O sea, creo que hay un gran problema. Yo abogo muchísimo por lo que tú acabas de decir. A mí el barrio, bueno, es que yo voy por el barrio que mi padre me dice, parece que estás en el pueblo, que es Chamberí, al carnicero, a tal, voy con la cartera por aquí, Ricky. O sea, porque yo soy muy de barrio. Pero sí que es verdad que lo que me estoy... Y abogo mucho por eso en todo lo que hago, por lo local, la comunidad y demás. Pero sí que es verdad que estamos ante una sociedad que está evolucionando hacia un individualismo tan brutal, que es que, lo vuelvo a decir aquí, que les lo he dicho a todos mis colegas, el otro día me caí por la calle, me metí un ostión, pero gordo, que todo... Nadie se paró. Nadie. Pero no me miras que yo no estaba allí. No, que es que si estoy te ayudo, tú lo sabes. Nadie se paró y había dos chicos, que no digo por la edad ni nada, dos personas en la esta de autobús al lado. Y digo, bueno, pues a lo mejor le da tocar porque, bueno, pues ahora con lo del COVID y todo eso, pues yo qué sé, igual te da tocar a un ser humano. Oye, que me levanté, me giré para ver si me preguntaban con media lagrimilla por aquí, diciéndome, no, hostia, me metí. Oye, que no me dijeron, ¿qué tal estás? Oye, yo pero que me ha pasado varias veces. Claro, y dices... te dieron una foto mientras te caías. No, pero a lo que voy y es la que... subieron a TikTok de viral. Los que somos buenos y los que intentamos hacer es muy complicado porque nos estamos desarrollando en una estructura súper individualista en la que los sociópatas que tienen ese poder, porque realmente tienen una estructura de sociopatía, tienen mucho amplitud en los medios y les están diciendo a la sociedad cómo comportarse y encima eso está premiado. Pero escúchame una cosa, se pueden hacer cosas desde el ámbito individual, mal para la persona que no te ayudó a recogerte el suelo, pero yo ayer mismo fue la segunda vez que iba a una tienda a conseguir un producto y la chica era la segunda vez que me atendía con toda la paciencia del mundo y dije, ¿tienes hojas de alabaciones? Y se quedó así como, ¿what? Y le digo sí, porque te lo has currado, llevas 2 días aguantándome, pero has conseguido lo que buscaba, no es normal hoy en día que te atiendan y consigan ayudarte, has puesto tu tiempo y tu conocimiento y tus ganas, lo hemos conseguido y quiero decirle a tu jefe que has hecho tu trabajo como Dios manda, que esto en otro tiempo a lo mejor tendría que ser lo normal, claro, es eso. Pero porque si te están pagando para hacer tu trabajo, lo suyo es que lo hagas, pero como esta vez no me has dicho, no queda, vuelva usted mañana. Vámonos. Por hora, o sea, tenemos que ir cerrando. Sé que, bueno, o sea, simplemente, Carlos, lo siento, tú eres el socio de Carol, le puedes preguntar cosas ahora y si no... Había una mano por ahí también. Pero es que como, o sea, si no ahora, si queréis, como siempre os podéis quedar aquí un poquito, os acercáis, vosotros hacéis ahora y respondéis a preguntas, pero por horario tenemos que cerrar porque en Taller de Ideas tenemos un evento luego, os he hecho por este único motivo, si no nos quedábamos aquí todo el día, pero tenemos un foro político mucho menos interesante. Entonces, ¿Cómo está la política ahora? Sí, bueno, os podéis, ya estáis sentados, o sea, si queréis ahora ver cómo montamos un foro político, pues os quedáis. Entonces, simplemente un mega aplauso. A vosotros. Muchísimas gracias. A la gente del streaming ya os podemos despedir. Ahora simplemente 2 minutos porque habéis participado en una rifa y la idea es que os halléis. Lo siento, los del streaming no querían ni decíroslo. Adiós. No os digo, no, me lo he inventado. Muchísimas gracias. Marta puede pasar con la rifa y yo nada, como conclusión, agradeceros este super año a todos los que habéis venido muchas veces, a los nuevos y que ha sido increíble. Un bingo sorteo jamás.